Muy bien, mis amados, damos la bienvenida nuevamente a todos. Que Dios en esta mañana y en esta semana nos siga ayudando, que nos siga dando de su palabra, que nos siga dando de su revelación. Estamos hablando sobre los 3 hábitos que son importantes para llegar a la madurez espiritual. El primero de ellos hablábamos que es el hábito de crecer en una relación personal con Dios. Ese lo estuvimos viendo en la lección anterior. Luego vimos los 4 pasos de un tiempo a solas efectivo. El primer paso que veíamos era recibir. Recibimos cuando nosotros vamos a la palabra de Dios. La manera como Dios nos da y nosotros recibimos es a través de su bendita palabra. Por eso es que si no escudriñamos, si no leemos la Biblia, pues no vamos a recibir de Dios. Pero cuando tú vas a la palabra de Dios, indudablemente que Dios te va a hablar. Dios te va a decir las cosas. Y decíamos que es necesario, cuando vamos a tener nuestro tiempo a solas, lo primero que hacemos es leer la bendita palabra de Dios, pero que lo hiciéramos de una forma ordenada, ¿recuerdan? Lo hiciéramos de una manera ordenada, en tal sentido que ustedes puedan saber, y la Biblia como es escrita por Dios, inspirada por Dios, hecha por Dios, entonces va en orden, porque Dios es un Dios de orden. Aún con la palabra uno encuentra el orden cronológico, el orden, digamos, de ir organizando nuestra vida y cada una de nuestras áreas. Por eso lo primero, cuando tú vas a hacer tu devocional, lo primero es leer la escritura. Luego nosotros vamos a tener un tiempo, que es el tiempo para hablar con Dios, hablábamos sobre la reflexión, que es el punto número 2. Meditamos sobre lo que Dios nos habla, pasamos un tiempo después de que hemos acabado de leer la escritura, la porción de la Biblia para el día. Entonces nosotros meditamos en eso que Dios nos está diciendo y basado en lo que Dios nos dice, entonces nosotros vamos a responderle a Dios. Y es bien interesante eso porque nuestra oración tiene que ir muy de la mano, muy acorde con lo que Dios nos habla a través de la palabra. Luego decíamos que es necesario como tercer paso registrar eso que Dios nos va hablando, cada momento que nosotros vamos teniendo, digamos ahí. Primero lo que hacemos, leemos la Biblia, luego reflexionamos en lo que Dios nos dice, luego lo que hacemos es registrar lo que Dios nos dice y terminamos entonces respondiendo. Y la manera de responder decíamos que es a través, pues, como se cierra el ciclo, es que si Dios te habla, lo más correcto es que tú le respondes. Entonces orábamos y decíamos que la diferencia entre orar y rezar es que rezar es repetir, pero orar es hablar con Dios. Y hablamos con Dios de acuerdo al tema que el Señor nos haya dado en día con día. Entonces eso nos ayuda a tener una relación mucho mejor, nos ayuda a nosotros poder caminar y tener un tiempo a solas. Y eso también nos permite irnos edificando, irnos desarrollando en lo que tiene que ver con el crecimiento y la oración. A veces decimos, es que no sé cómo orar, es que ya terminé repitiendo. Bueno, entonces aquí nos va a ayudar a ser un poco más dinámicos, porque ya la oración tiene que ir muy de la mano con lo que Dios está haciendo y con lo que Dios nos habla cada día. Entonces vamos a entrar en materia, lo que tiene que ver con la lección del día de hoy. Bueno, además de eso decíamos que es muy importante que nosotros registremos a diario. Y sé que a esta altura algunos ya tienen su libreta, tienen su cuaderno, ya han estado como estudiantes juiciosos y entonces ya dicen, bueno, ya estoy preparando mi material, ya tengo aquí como todo listo y quiero comenzar a tener mi tiempo a solas. Algunos están con una muy buena expectativa de decir, bueno, a ver Dios cómo va a comenzar a hablar. Luego vamos a tener, yo les decía que les envía el material y si ustedes veían que tienen alguna duda, creo que el material es bastante claro. Sin embargo, si hay alguna duda en cuanto a lo que tiene que ver con el material, en el manejo del material, por favor me lo hacen saber por el interno. Creo que no va a haber necesidad de hacer una capacitación específica por eso, porque pues que el material es bastante claro. Sin embargo, si hay alguna duda, por favor, ya por el interno, vía WhatsApp, podemos ir despejando las dudas que tengan al respecto. Muy bien, vamos a entrar en nuestro segundo hábito, en lo que tiene que ver con la madurez espiritual, que es lo segundo que nos permite madurar espiritualmente. Teniendo como base que nosotros tenemos un tiempo a solas, que decíamos que de los 3 principios que vamos a estar mirando, los 3 hábitos que vamos a estar mirando para el crecimiento espiritual, el más importante es el tiempo a solas. El tiempo a solas va a ser la base para que nosotros desarrollemos los otros 2 hábitos. Si no hay tiempo a solas, si no hay tiempo de intimidad con Dios, si no hay su tiempo devocional con Dios, lo otro que hagamos no va a ser tan relevante, tan fructífero, no vamos a ser tan efectivos. Pero si nosotros tenemos nuestro tiempo a solas,
los otros dos pasos que vamos a estar viendo nos van a ayudar para estar muy fortalecidos. Y el paso siguiente que vamos a estar tratando entonces tiene que ver con el hábito de crecer juntos. Crecer juntos. Y para eso, por favor, acompáñenme al libro de Proverbios, capítulo 27, a la altura del verso 17. Libro de Proverbios, capítulo 27, verso 17. Dice la escritura: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. En la Nueva Traducción Viviente dice: como el hierro se afina con el hierro, como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. Entonces noten que la manera como Dios nos va afilando es a través de la persona que está a nuestro lado. Esta persona que está a nuestro lado, este amigo, si es el caso de los que somos casados, nuestra esposa o nosotros para ella, o nuestros hijos, las personas con las que más estamos cerca, en la iglesia, nuestros hermanos, es lo que nos ayuda a pulirnos. En la iglesia, según el plan de Dios, y eso es lo que hemos venido estudiando, la iglesia, Dios la instituyó para que entre todos nos vayamos edificando juntamente. Nosotros entendemos que por la situación que estamos viviendo actualmente no podemos estar congregados, no podemos estar reunidos. Pero bendito Dios por la sala, porque la sala nos permite estar juntos. No es lo mismo, tú te vas a dar cuenta que no es lo mismo la reunión que tenemos aquí virtual, a si yo te mandara el audio y tú lo escucharas. Tú lo puedes escuchar, pero no es lo mismo que saber que en este momento, cuando nosotros nos vemos en la reunión, vemos a otros hermanos que simultáneamente están conectados. Por ejemplo, en esta hora tenemos 21 personas que están conectadas, pero cada una de las personas posiblemente tengan a alguien más que está en su casa y podríamos tener un grupo cerca de unas 30 personas. Y eso es muy bonito, ver cómo nosotros, hay un grupo de personas que nos estamos uniendo, que estamos en la misma sintonía, que estamos en el mismo sentir de crecer espiritualmente. Y Dios permite este tipo de situaciones en momentos de nuestra vida para que vayamos creciendo. Y ustedes notan que algún testimonio de alguno de mis hermanos que en algún momento han dado, o su experiencia, o alguna anotación que hacen, o algún comentario que hacen, nos ha ayudado para edificarnos. Y entonces muchos hemos dicho a esta hora: vea, el testimonio de la hermana fulano de tal, lo que dijo el hermano fulano de tal, a mí me llegó a mi corazón, porque yo me identifiqué con eso, porque a mí también me está pasando eso. Y entonces los inspira. Dice: bueno, si mi hermana pasó en eso, si mi hermana está sorteando una situación sola porque el esposo por alguna razón la abandonó y ella está saliendo adelante, entonces esa persona que quizás está pasando por un problema similar se identifica y dice: bueno, si ella pudo salir adelante tomada la mano de Dios, yo sé que Dios también me puede ayudar, y eso nos va ayudando. ¿Están de acuerdo conmigo? Levanten su manito si es así o no. Eso nos va ayudando, nos va fortaleciendo, y ese es el propósito de lo que Dios tiene establecido aquí como iglesia. Para eso es la iglesia. El uno con el otro se va aguzando, dice la Biblia, quiere decir, nos vamos afilando. Dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, a la altura del verso 22, el apóstol Pablo, hablando de la iglesia de Éfeso, dice: en quien vosotros también, ¿en quién? En Cristo Jesús, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Aquí está, fíjese que dice juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, que Dios establece la iglesia. Hay algunas personas que dicen: no, yo me congrego solo, yo no necesito ir a ninguna iglesia, yo aquí lo puedo hacer, yo lo puedo hacer vía internet, yo tengo mi ciberpastor y entonces yo no necesito hacer parte de una congregación. Bueno, lo puede hacer, tiene toda la libertad, solo que no va a tener la misma efectividad y te vas a dar cuenta que es una relación fría, es una relación que muy fácil te puedes desconectar. Aquí ya, digamos, el hecho de uno estar en la sala y decir: no puedo faltar a la reunión de la sala, entonces tengo que estar ahí. Lo mismo que va a suceder con el tiempo a solas. Entre otras, pues les puedo mandar también unas guías de cómo, un formato para la oración y para cómo ir haciendo algunos registros en el transcurso del día. Los que deseen también les puedo mandar algunas cositas adicionales al tiempo a solas. Entonces todo eso nos ayuda. No puedo dejar el vacío acá en la reunión, entonces tengo que estar en la reunión, y todo eso nos va llevando. Por eso la Biblia dice que juntamente vamos siendo edificados. Entonces debemos procurar el desarrollo, y aquí es bien interesante para ir entrando en materia, debemos procurar el desarrollo de amistades con otros cristianos comprometidos. Esto tiene que ser bien importante para tu vida y para mi vida. Nosotros a esta altura, si nos preguntasen cuántos amigos tenemos seculares, la verdad son contaditos. La mayoría de amigos nuestros son personas cristianas, son ustedes que se convierten en nuestra familia.
Y nosotros necesitamos tener amistades con personas con las cuales nosotros pasemos un tiempo hablando de las cosas que ya en esta altura nos gustan. Ya seguramente tú has notado que cuando hablas con algún familiar, con alguna persona conocida y comienzan a hablar cosas que no tienen nada que ver, entonces tú te sientes incómodo y como que como que me quiero como ir, como que no me siento ya a gusto. Pero cuando uno se sienta a hablar con personas, que comenzamos a hablar de las cosas de Dios, que comenzamos a hablar de nuestro tiempo a solas, de la experiencia que hemos tenido, de la Biblia que estamos leyendo, de pasajes, comenzamos a edificarnos en las cosas de Dios, eso nos va ayudando a nosotros para ir creciendo cada vez más. Y este es el consejo, que nos juntemos con personas comprometidas verdaderamente, que tengamos las cosas en común y que también podamos hablar las cosas en común. Y lo más común, digamos que el centro de nosotros, la autoridad máxima tiene que ser la palabra de Dios. Si usted no pasa tiempo con otros cristianos comprometidos, con los cuales habla de Dios, con los cuales habla de las cosas de Dios, con los cuales habla del ministerio, de cosas que son bien interesantes, entonces no va a desarrollar el carácter que Dios quiere en usted. Usted termina hablando un lenguaje muy similar al de ellos. Y una de las cosas más poderosas que usted puede hacer para desarrollar su carácter cristiano es tener amigos cristianos que estén inclusive mucho más maduros que usted. Y eso nos ayuda, porque cuando nosotros nos relacionamos con personas más maduras en la parte cristiana, eso nos reta a nosotros, eso nos desafía a crecer más, a pasar más tiempo con gente así, porque nos ayudan en dos cosas importantes. Escucha, tú siempre enfócate en conocer personas que tengan un mayor grado de madurez espiritual para ser edificados. Primero, porque si nosotros tenemos una relación con personas más maduras en lo que tiene que ver con la parte espiritual, entonces por medio de esa amistad que nosotros tenemos, se comienza a despertar en nosotros un interés. ¿Un interés de qué? De ser como él, de ser como ella. Decir, bueno, mire, este es un hombre tremendo de Dios y yo quiero tener un nivel, yo quiero comenzar a aprender cosas de él. Y entonces esos aspectos de la vida de esa persona lo comienzan a desafiar. Número 2, cuando nosotros comenzamos una relación personal, Dios nos va dando convicción en nuestro corazón. Nos va mostrando los valores, los compromisos, la motivación de esas personas, y eso como que nos va impregnando. De cierta manera nos va ayudando. Y eso, digamos que nos contribuye, nos complementa a lo que vamos recibiendo. Ahora, es muy importante también saber escoger qué tipo de personas, porque no todas las personas nos pueden ayudar. Por eso uno tiene que ser un poquito, perdóname la palabra, un poquito celoso con quién uno abre su corazón, con quién tiene relación. Aquí no se trata tampoco de comenzar a tener una compinchería con uno con el otro y contarle su vida a todos. No. Uno tiene que ser muy prudente, porque abrir su corazón y contar sus cosas personales tiene que ser, ya el apóstol Pablo nos hablaba en días anteriores, que no pongamos en el ministerio personas neófitas, porque a veces hay dificultades en personas que no tienen la suficiente madurez. Entonces, esto nos va ayudando a que nosotros vayamos creciendo, para que nosotros vayamos desarrollándonos. Ahora, seguramente la iglesia, en la relación con los hermanos, que no debiese ser así, pero pues infortunadamente es, porque cuando uno llega a la vida cristiana y uno dice, bueno, llegué a una iglesia donde supone que todos leen la Biblia, donde todos oran, donde todos quieren buscar a Dios, se supone, y uno tiene como la idea, digamos que fue el primer concepto que nosotros tuvimos, que como estamos en una iglesia, pues todos eran excelentes, que no había problemas y dificultades. Y no es así, porque a pesar que somos cristianos, a pesar que estamos en la iglesia, pues no dejan de faltar los problemas, los roces, los comentarios, las situaciones que son un poco incómodas. Pero la Biblia es muy hermosa porque nos enseña a ver cómo nosotros tratamos en los conflictos entre hermanos. Y si hay alguien que tenga un conflicto con alguien, pues quiero darle algunos consejos, o sin embargo tú los puedes tomar para que puedas dar una guía en un momento determinado si conoces a alguien que esté en conflictos. ¿Qué dice la Biblia? Lo primero que la Biblia nos dice es que nosotros como iglesia, como hermanos, según lo que dice el Salmo 133, a la altura del verso 1, dice la Escritura, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En la Nueva Traducción Viviente dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Esto digamos que es lo ideal, que nosotros como iglesia, y bueno, y una de las cosas bonitas que Dios está haciendo en este proceso, que tenemos también como ganancia todo lo que está pasando a través de la sala, es que Dios está uniendo, Dios está agregando personas
personas con madurez, personas serias, personas que si estamos aquí en la sala y nos levantamos un día festivo como hoy, a las 5 de la mañana, que no es fácil estar aquí ya conectados, uno lo piensa dos veces que hoy es festivo, y si estamos aquí, yo creo que es porque realmente queremos tener un crecimiento espiritual. Sin embargo, escúcheme, lo ideal sería eso, que andáramos todos en armonía, pero a veces hay roces entre nosotros, y lo que Dios quiere que hagamos es que de parte nuestra, escúcheme por favor, que lo que esté en nuestras manos para hacer, lo hagamos. Que si hay dificultades, si hay roces, si no hay paz por causa nuestra, pues que entremos en ese tiempo de decir, bueno, yo soy el que estoy recibiendo la palabra, yo soy el cristiano, yo soy el que me estoy edificando, entonces yo tengo que poner de mi parte. El libro de Romanos, capítulo 12, a la altura del verso 18, dice lo siguiente, escúcheme por favor. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Este es un buen principio, no solamente a nivel de iglesia, mis amados, sino que esto tenemos que llevarlo afuera también. Uno de los principios, lo que la Biblia dice es que si está en nuestras manos reconciliarnos y estar en paz con los demás, que tomemos esa decisión. O sea, la parte que nos corresponde a nosotros como cristianos, lo que podemos hacer y lo que debemos hacer para mantener la unidad y la armonía aquí entre la familia espiritual que se está conformando, pero que también aplica fácilmente a nivel de la familia, digamos, humana, la familia natural que tenemos nosotros, pero que también aplica en el trabajo, también aplica en el estudio, en el lugar donde nos movamos. Una de las cosas que son importantes es que nosotros, si estamos en conflicto, si hay un roce, una diferencia, seamos nosotros los pacificadores. Estad en paz con todos los hombres. Ese es un mandato. Revisa en este momento, haz como un escaneo en tu vida y mira a ver cómo estás con los demás. De pronto alguien dice, yo tengo un roce con fulano de tal, yo tengo un problema con mi suegro, tengo un problema con mi suegra, tengo un problema con mi papá, con alguno de mis hijos, con mi yerno. Bueno, el consejo en esta mañana es, por favor, estemos en paz con todas las personas. En cuanto dependa de nosotros. Nosotros hacemos de nuestra parte, nosotros damos el paso y ya si no sea la reconciliación, pero que no quede por parte nuestra. Lo que esté en nuestras manos para hacer, lo vamos a hacer. Recuerde que el amar es un mandamiento. Y esto es lo que dice la escritura en Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Amar es un mandamiento. Yo quiero que por favor tengan en cuenta aquí por lo menos dos cosas importantes. Número uno, en lo que tiene que ver con el amor, con la armonía, con estar en paz con los demás, es un mandamiento. Juan lo dejó escrito de esta manera en Juan capítulo 13, versos 34 y 35, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán, y noten esto, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. De manera pues, que es la voluntad de Dios, y este es un mandamiento que el Señor nos está dando, dice un nuevo mandamiento, que nos amemos unos a otros, que nos amemos unos a otros. Ahora, observe lo que dice la Escritura, y dice que una de las misiones, de los propósitos, de las evidencias que nosotros somos cristianos, es que los demás van a conocernos, que somos discípulos del Señor, que somos hijos de Dios. Dice que en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Cómo es la manera en que la gente afuera se va a dar cuenta que nosotros somos discípulos de Dios, somos hijos de Dios, que Dios verdaderamente está cambiando nuestra vida? Cuando nosotros procuramos estar en paz con los demás, amar a los demás. O sea, si nosotros no nos tratamos con amor, no somos diferentes a los que no tienen a Cristo. Y esto es lo que el Señor está diciendo. Una de las diferencias, uno de los diferenciadores grandes de nuestra vida a la vida de los demás, una de las diferencias de nosotros que estamos aquí reunidos, más de 20 personas aquí reunidas en este momento, tiene que ser que hay amor, a diferencia de los que no están escuchando la palabra de Dios, a los que no conocen de Dios. Nosotros no nos podemos medir, no podemos estar a la misma altura de guardar resentimiento, rencor, odio, amargura, a despreciar a los demás como lo hacen los demás. Ellos que lo hagan porque quizás no conocen a Dios, pero nosotros que conocemos a Dios necesitamos marcar una diferencia. Por eso el Señor Jesucristo dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Mis discípulos. Lo que Dios nos manda es amarnos a unos con otros. Y nos pone el ejemplo que es el mismo. Dice, como Cristo nos amó.
El versículo 12 del capítulo 15 de Juan 15, 12, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo, ¿qué? Os he amado. Como yo os he amado. Es decir, Jesús se pone primero como el ejemplo. Jesús, que es nuestra inspiración, dice: miren la manera como yo los he amado a ustedes. Así como yo los he amado a ustedes, yo quiero que ustedes amen a los demás. ¿Cuál fue el amor de Cristo Jesús? Que se dio absolutamente todo por los demás. ¿Cuál fue la evidencia que Jesús vino a esta tierra y nos amó? Que Él vino a servir y no a ser servido. El apóstol Pablo deja un decálogo muy grande en lo que tiene que ver con lo que es el amor. ¿Cómo es que Cristo nos ha amado? En 1 Corintios capítulo 13 tenemos una buena descripción del amor. Entre otras, recuerde que 1 Corintios es una iglesia que estaba con mucho conocimiento, pero que tuvieron que trabajar mucho. El apóstol Pablo tuvo que trabajar mucho, los líderes que estaban ahí en la iglesia tuvieron que trabajar mucho, porque era una iglesia que tenía mucho conocimiento, pero que tenía un corazón que necesita ser procesado todavía. Y este pasaje se lo envía a ellos, pero que obviamente también tiene una aplicación para nosotros en este día. 1 Corintios capítulo 13 a partir del verso 1. Y escuchen con atención, por favor. Dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, puedo hacer muchísima bulla, pero si yo no tengo amor, no hace absolutamente nada. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Un hombre, una mujer de fe, yo hago esto, yo conozco, la Biblia dice esto, pero si no tiene amor, no es nada. Versículo 3. Y si repartieses todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Puedo ser muy generoso, muy dadivoso aparentemente, una persona que cómo colabora, cómo hace obra social, pero si no lo hace con amor, de nada sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por un espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora, escuchen por favor, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de ellos es el amor verdadero. Por eso es que es tan importante que nosotros sepamos con quién nos relacionamos. Y hablo a las personas que son solteras y que dicen: bueno, yo quiero que Dios me muestre cómo sería aquella persona con la cual voy a vivir, voy a entregar mi vida. Y uno de los principios es eso. Uno de los consejos que nosotros le damos a los jóvenes y le damos a nuestras hijas es: procuren buscar personas que conozcan de Dios. Porque si esas personas conocen de Dios y aman a Dios, conocen lo que es el amor. Y es muy fácil que las puedan amar. Pero si no conocen a Dios, si no conocen el amor, va a ser muy difícil que las puedan amar. Y esto es bien importante. El amor bíblico es el amor de Dios. Ahora, escúcheme, es una elección propia, no un sentimiento. Amar es una decisión. Tú tomas la decisión de amar, más que un sentimiento. Por eso es que es bien importante este tema. Así como el perdón no es un sentimiento, es que yo siento perdonarlo. No, esto no se trata de un sentimiento. Esto es una decisión. Tú sabes que si tú no perdonas, te estás haciendo daño, estás guardando rencor, resentimiento, amargura, y tal vez tú no exteriorices nada, pero por dentro sabes que estás mal. Entonces tú tienes que tomar la decisión. Yo tengo que perdonar, tengo que estar en paz con todos. Asimismo, el amor es una decisión. Tú decides amar. Por eso en los primeros versículos, el versículo 1 al 3 de este pasaje, el amor
tiene permanencia, es de suma importancia en la vida del cristiano. Tiene que ser algo que es parte nuestra, permanece en nosotros. En el versículo 8, el versículo 13 de este pasaje, vemos que el amor es una regla primordial en todo el reino de Dios. La fe y la esperanza dice que se acabarán, pero cuando nosotros estemos con el Señor, aún el amor siempre permanecerá. Es decir, que la permanencia del amor es algo que es bien importante en nosotros. Siempre tenemos que andar amando a los demás. Ese es un principio. Dios y el Señor Jesucristo, que vino a esta tierra, nos lo dejó como ejemplo. Siempre amó, aun cuando le hicieron daño, aun cuando lo perjudicaron, aun cuando todo lo que se hizo fue injusto. El Señor dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nunca vemos en el Señor Jesucristo una evidencia de odio, de amargura, resentimiento, de después me voy a desquitar, de eso que usted me hizo lo voy a guardar y después. No, Jesús nunca. El mejor ejemplo de amor es el Señor Jesucristo. Dios es amor. Y cuando nosotros conocemos a Dios, entonces nos tenemos que llenar de amor. Por eso una de las cosas primordiales, por encima de cualquier cosa, por encima de estudiar la Biblia y tener muchos versículos y de saber muchas cosas, una de las cosas que más tiene que marcar nuestra vida y este tiempo en el cual nos estamos edificando, tiene que ser el amor. Tenemos que desarrollarlo. Ahora, esto me llama mucho la atención porque en la medida que nosotros aprendemos de Dios, aprendemos de Jesús, aprendemos de la Biblia, vamos conociendo y vamos desarrollando. Si nosotros éramos duros para demostrar amor a nuestra esposa, a nuestros hijos, a las personas que están a nuestro lado, bueno, nos va enseñando la Biblia que nosotros tenemos que expresar amor. Yo veo de pronto personas que han sido resentidas, que han sido maltratadas, han sido heridas, y yo entiendo esa situación. Pero quiero decirles algo: si tú estás en la sala, si tú estás aquí con nosotros, tú tienes que entender que Dios te ama mucho, y que si Dios te ama mucho y te está enseñando eso, tú tienes que comenzar a dar amor a los demás. Esto es bien importante, mis amados. Nosotros necesitamos quitar esa dureza en nuestro corazón, necesitamos quitar como esas barreras que hemos colocado porque me hicieron, porque me afectaron mi vida. Entonces nosotros nos volvemos como un pedernal y somos de corazón duro y no queremos abrir nuestro corazón para nadie y estamos muy herméticos. Ahora Dios dice: te he colocado en una iglesia para que puedas aprender el amor de Dios, para que también puedas dar el amor de Dios. Así que uno de los principios fundamentales en esta mañana es eso. Por favor, desarrollemos este hábito, desarrollemos esta parte de lo que tiene que ver con el amor. Esto es bien fundamental en la vida cristiana. En eso conocerán que son mis discípulos, si nos amamos los unos a los otros. Ahora, en la parte central del pasaje que estamos leyendo de 1 Corintios, capítulo 13, del versículo 4 al versículo 7, digamos en el centro de este capítulo, vemos la práctica del amor, porque es que esto es más que tener la teoría, más decir: sí, yo sé, sí, la Biblia dice esto. Eso tiene que ir mucho más allá, tenemos que practicarlo. Y Pablo nos da una lista de varias, digamos, elecciones, de varias decisiones. Repito, decisiones, es algo que depende de nosotros, de lo que tiene que ver con el amor. Y nos muestra lo que haremos si nosotros amamos a los unos con los otros, si nos podemos amar. Entonces la siguiente lista que vamos a estar mirando destaca una de las características más importantes del cristiano, y son las que nos van a ayudar, escúcheme, a solucionar los conflictos entre hermanos, y nos vamos a ir preparando, y cada vez que leamos una vamos revisando si la tenemos, o si no, entonces tenemos que irla desarrollando. Dice la Biblia, por ejemplo, que el amor, del versículo 4 al 7, vamos a sacar como la lista. Una de ellas dice que el amor es sufrido y benigno. El amor es sufrido y benigno. Sí, en este proceso, infortunadamente, uno lleva muchas sorpresas, pero uno tiene que aprender a soportar eso. Hay una relación, digamos, los que tenemos la fortuna de ser casados, que tenemos un pacto, estamos delante de Dios, y el convivir, el pasar tiempos, el vivir experiencias, pues muchas veces no es fácil, y en algunos momentos de nuestra vida tenemos que pasar por sufrimientos. Pero no quiere decir que porque pasamos por un sufrimiento, entonces ya esto se acabó, porque es que no, tenemos que aprender a manejar esa situación. El amor no tiene envidia. El amor, dice la Biblia, no es jactancioso. El amor no se envanece. Es decir, no se llena de vanidad, de arrogancia, de presunción, de soberbia. El amor no hace lo indebido. Y aquí esto es muy importante, porque cuando uno ama a una persona, no hace lo indebido. Entonces, cuando uno ha fallado, cuando uno ha cometido errores, dice: Dios mío, yo tengo que demostrar con hechos que verdaderamente amo a esta persona. El amor no busca lo suyo propio,
no es egoísta, no está esperando solamente su autosatisfacción, su bienestar, sino que está siempre pensando en función de la otra persona. El amor no se irrita. Fíjese que uno lo va leyendo y uno se va dando cuenta, digamos que el Espíritu Santo nos va redarguyendo, porque esa es la función del Espíritu Santo, y uno dice, wow, yo todavía me irrito con mucha facilidad, yo tengo que trabajar en esa área. Yo también tal vez soy egoísta y entonces estoy buscando solamente lo mío sin importar los demás y tengo que trabajar en esa área. El amor no guarda rencor, escúcheme. El amor no guarda ¿qué? Rencor. Entonces, si hay resentimiento, digamos, si hay un problema, aquí estoy con mi esposa, si hay un problema con ella, entonces hablamos, tratamos de solucionar eso y ya, que olvidamos eso y no seguimos con el resentimiento. Y no es que pasaron 10 años y no, es que con lo que usted me hizo hace 10 años es que yo no le puedo perdonar. No, mis amados, no es sano para nosotros. El amor no guarda rencor. El amor todo lo sufre y todo lo soporta. Así que cuando nosotros actuamos en amor, cuando nosotros caminamos de esta manera, vamos demostrando que verdaderamente Dios está haciendo su obra en nosotros. Pero cuando nosotros caminamos de una manera diferente, cuando nosotros esto que estamos leyendo acá no lo aplicamos en nuestra vida, entonces estamos demostrando que no estamos amando a nuestro hermano. Ahora, si no estamos amando, escúcheme que aquí hay algo interesante. Si nosotros no estamos amando a nuestro hermano, si no estamos haciendo lo que la Biblia dice, entonces estamos pecando. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios. Y cuando Dios dice que tenemos que hacer esto y no lo hacemos, estamos cerrando en el blanco. Y si estamos cerrando en el blanco, quiere decir que estamos pecando. Porque estamos en desobediencia al mandamiento de amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Ojo y atención con esto, por favor. Si en este momento de tu vida tú tienes algo contra alguien, si tú sabes que no estás amando a alguien, tú estás en desobediencia con Dios. Y eso es un pecado delante del Señor. Fíjense que hay cosas, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace se le cuenta como ¿qué? Como pecado. Entonces hoy Dios nos trae a la sala para advertirnos eso, para mostrarnos eso. Revisa tu vida, ¿cómo estamos? Si tú sabes que no estás amando a alguien, que estás con rencor, que estno con amargura contra alguien, entonces quiero decirle abiertamente, porque la Biblia lo dice, estás desobedeciendo a Dios. En otras palabras, estás pecando. Pero ¿qué será que no salgo de esta situación? ¿Qué será que revisa? Fíjate que hay cositas que están ahí, son como esas pequeñas zorras que se van metiendo ahí, esas zorrillas que van dañando, entonces van minando y dicen, no, yo estoy bien y puedo estar en la iglesia y puedo muchas cosas, pero si tu corazón está lleno de odio, de amargura, contra alguien, de resentimiento, de pronto hay una pareja que lleva muchos años de casado y tienen cosas guardadas porque el esposo le hizo hace 25, hace 30 años, le hizo algo y no lo ha podido perdonar. Bueno, este es el tiempo y Dios nos está hablando para que sanemos nuestro corazón. No es bueno, eso es pecado delante de Dios. Entonces la gente dice, no, pero es que yo estoy bien, yo no mato a nadie, yo no robo, yo no le he quitado la vida a nadie, yo estoy bien. Y eso es verdad, pero también es verdad que si tú tienes odio contra alguien, si tú no has amado a alguien, si tú tienes rencor, si tú tienes resentimiento, entonces también eso se le cuenta como pecado. Y recuerde que para Dios pecado es pecado, no estamos hablando aquí de tamaño, para Dios pecar es encerrar en el blanco. Ahora, primero que nada, entonces recuerde que es un mandamiento. Amarnos unos a otros es un mandamiento. Pero recuerde también que no hacerlo, no amar a tu hermano, no amar a la persona que está a tu lado, es desobediencia y por lo tanto es pecado contra Dios. ¿De acuerdo? Entonces recuerden que Dios aborrece todo lo que sea división entre hermanos. Eso es lo que tocamos ayer en el mensaje dominical. Para Dios no es bueno que estemos en diferencias, mis amados. No es bueno que haya divisiones. Dios aborrece las divisiones. Las aborrece. ¿Por qué las aborrece? Porque él conoció y tuvo la experiencia de alguien que le generó una división. Ustedes recuerdan quién es ese alguien. Que era uno de los querubines. Era uno de los ángeles protectores. Era uno de los seres de mayor importancia en el reino. Que se llamaba Luz Bella. Pues digamos que su nombre tenía mucho que ver con lo que era. Era una luz bella. Era, podríamos decir fácilmente, el líder de alabanza. Tenía un grupo de personas que lo seguían, pero él se rebeló y él generó una división. Por eso es que en el tema de las divisiones Dios es muy enfático. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19, nos muestra la Biblia las 7 cosas que Dios aborrece. Atención a esto. 7 cosas que Dios aborrece.
por si de repente en alguna de ellas estamos, entendamos que esa actitud que nosotros hacemos, Dios la aborrece. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Número 1, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ojo con eso, porque hay personas que les gusta hablar a espaldas de los hermanos y como tratar de poner a las personas a unas en contra de las otras. Tengamos muchísimo cuidado porque lo que estamos leyendo en la palabra de Dios son de las cosas que Dios aborrece. Dios dice que aborrece la discordia entre hermanos. Y hay 7 cosas que Dios aborrece y una de ellas al final de la lista es la discordia entre hermanos. El versículo literalmente dice que el Señor aborrece a la persona que siembra discordia. Podemos entender un poco de esto. Les decía por lo que hizo Satanás, que generó discordia. Y ustedes recuerden que él sembró discordia entre Adán y Eva y trató de separarlos. De hecho lo logró de cierta manera entre ellos y su creador. Génesis capítulo 3 ustedes pueden encontrar la historia de cómo Satanás buscó eso. Ahora, el hombre que es bueno, el hombre que es justo, no siembra discordia. Esa es una actitud que lo hacen los malos, los depravados, según lo que dice la Escritura. El mismo proverbista en el capítulo 6, verso 12 en adelante, dijo lo siguiente: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando en mal en todo el tiempo. Siembra, aquí está, mire, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Siembra discordia. Y esas personas que siembran discordias, indefectiblemente terminarán mal. Guárdate de esas personas. Cuídate de esas personas que te llaman, que te contactan y que comienzan a hablar del hermanito por acá, del hermanito por allá, del pastor, de no sé qué. Yo les he dicho en ocasiones anteriores que tus oídos no son una caneca de basura para que la gente venga a depositar los desperdicios. Tú tienes que frenar eso, y si vienen a hablar de alguien, si vienen a hablar del pastor, si vienen a hablar de algún hermano, entonces, discúlpeme, permítame, yo lo llamo y aclaramos esto. No la llame, esto que queda aquí entre nos, esto se lo digo a usted, pero por favor que no se sepa, esto no sé, no, tengan mucho cuidado porque lo que están haciendo es sembrando cizaña. ¿Cuál es la causa principal de la discordia y la disensión entre hermanos? ¿Cómo es que se puede fácilmente acabar una congregación? ¿Cómo es que fácilmente se puede acabar un grupo? ¿Cómo es que fácilmente se puede acabar inclusive una empresa? ¿Cómo es que se puede acabar una relación? ¿Cómo es que empieza? ¿Cuál es la chispa que causa ese incendio? Y normalmente lo que causa el incendio es la lengua. Así que hay que tener muchísimo cuidado con esto, por favor. Con lo que tú hablas, porque a veces nosotros también hablamos muy suelto y entonces comenzamos a soltar una chispita y comenzamos a encender también una hoguera. Revisemos por favor eso. O también nos hablan a nosotros y de una vez nos irritamos, de una vez nos cargamos con el fulano de tal, porque ¿cómo así que está haciendo eso? Entonces eso comenzó a llenar. Y Santiago en la Biblia nos muestra el cuidado que debemos tener con esto para ir terminando. Santiago capítulo 3, a la altura del versículo 2 en adelante, nos dice algo que es muy cierto y que tenemos que tener mucho cuidado, prestar mucha atención. Dice la Biblia, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Están de acuerdo? De una u otra manera nosotros ofendemos. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, porque donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a su semejanza o a semejanza de Dios. De una misma boca produce bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o las vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Nosotros fuimos creados y Dios nos ha regenerado para nosotros ser de bendición. Que en nuestros labios siempre salgan palabras de bendición. Cuidemos nuestra lengua. Yo sé que muchos dicen, no, ya no digo vulgaridad, ya no digo malas palabras, y te felicito, y sigamos así, mantengámonos así, pero también tengamos mucho cuidado que con nuestra lengua no generemos divisiones ni generemos chismes. Puede causar un incendio. Ojo, por favor, tengamos mucho cuidado. La lengua es para bendecir, no para maldecir. Acuérdese que maldecir es una palabra compuesta que es decir mal, maldecir, decir mal, hablar mal de alguien, por favor. Que nosotros nos caractericemos por ser una iglesia que nos guardamos, que nos cuidamos, que amamos a los demás, que hablamos bien de los demás. Porque cuando nosotros hablamos mal de alguien, entonces eso se conoce como chismear. Chismear. Hay personas que son chismosas y hay que tener mucho cuidado, por favor. Hay que sacar esos comentarios, esas cosas que tú lo das con una doble intención, que muchas veces hablamos con una doble intención y entonces estamos generando un chisme. La lengua es un instrumento, dice aquí la Biblia, principal, y es causal de los problemas, de las divisiones, de las disensiones entre hermanos. Y recuerden que Dios aborrece eso. Voy a dejarles una lista para que ustedes lo revisen el día de hoy en sus casas, para que tomen nota, los que están ahí con sus libretas y sus cuadernos, de unos pasajes que nos ayudan para mirar este asunto. Proverbios capítulo 10, versículos 11, 13, 14, 19, 31 y 32. Aquí nos habla sobre estos asuntos. Proverbios también capítulo 15, versículos 1 y 2. Habla de las necedades, cosas necias que nosotros hablamos, sandeces que decimos. Pero también el versículo 4 del mismo capítulo 15 de Proverbios, capítulo 4, capítulo 14 y capítulo 28. Proverbios capítulo 16, versos 21, 23, 24 y 27. Proverbios capítulo 17, versos 20, 27 y 28. Y por último, Proverbios capítulo 19, versos 1, Proverbios 20, versos 15 y 19, y Proverbios 21, versículo 23. La discordia, la división entre hermanos. Tengamos mucho cuidado con esto, mis amados. Con esto terminamos la primera parte de lo que tiene que ver con esta sección de caminar juntos, de andar juntos, de estar nosotros descubriendo lo que es la madurez espiritual. De esta parte, en lo que tiene que ver con la relación entre nuestros hermanos, vamos a tener mucho que seguir trabajando. Esta es la primera sección, pero vamos a trabajar otro par de secciones por lo menos en este tema. Vamos a darle gracias al Señor y reflexionar un poco en esto que Dios nos habla en esta hora, pidiéndole al Señor que nos ayude en estos dos sentidos. Uno es que nos llene de mucho amor, que nos permita tomar esas decisiones de amar. Primero, que es un mandato de Dios, y segundo, que es una decisión. Y también que a partir de hoy
nosotros pongamos freno en nuestra lengua y que cuando nosotros abramos nuestros labios sea siempre para edificar, sea siempre para sumarle a las personas y no para restar, que sea siempre para bendecir y no para maldecir, y que cuando tú te dirijas para hablar de una persona sea precisamente para eso, para bendecir a esa persona y no para hablar mal de esa persona. Padre, te damos gracias en esta linda mañana que tú nos regalas, en este comienzo de semana. Dios, muchas gracias. Gracias por estas enseñanzas que tú nos estás dando, porque van puliendo nuestra vida, nos van haciendo seres mejores. Y ahora entendemos cuando tú nos hablabas anteriormente que tú estás muy interesado en trabajar en nuestro interior para que luego el hacer sea mucho más fácil. Y una de las cosas que nadie ve, Señor, es lo que está en nuestro corazón, solamente tú la ves. Y posiblemente que si tú nos has traído a la sala en esta mañana, porque tú sabes que tal vez hay corazones que están heridos, corazones que están maltratados, pero que tú nos traes en esta mañana para sanar corazones, para sanar nuestro pasado, Dios. Porque tu palabra dice que cuando nosotros conocemos la verdad, esa verdad nos hace libres. Y hoy tú puedes ser libre de ese resentimiento, de esa amargura, de ese dolor por causa de los problemas, de los tratos que la gente hizo contigo, de los desprecios, de tantas cosas que posiblemente han pasado en la vida de alguien que puede estar aquí en la sala. Pero que Dios te ha tomado en sus manos y ha comenzado a hacer una obra bonita contigo. Y Dios te va a ir perfeccionando cada día más y más. Pero es necesario quitar todas esas piedritas que están en tu vida para que el alfarero, cuando toma ese barro que somos nosotros, Él pueda hacer la obra perfecta. Así que si tú sabes que eso está pasando en tu vida, que a ti te ha costado amar, que fuiste herido, fuiste herida en tu corazón, porque quizás actualmente tu esposa hoy te desprecia, quizás tu esposa hoy no te valora, o caso contrario, quizás hoy te sientes como utilizada, te sientes como que no te tienen en cuenta, como que no eres importante, o quizás alguien te traicionó, alguien colocó otra persona por encima tuyo y te abandonó, o colocó las cosas materiales y fue más importante lo material que mantener la relación contigo, y eso ha herido tu corazón, eso ha mantenido tu vida con dolor y con resentimiento. Quiero decirte, amada del Señor y amado del Señor, que Dios ha comenzado a hacer un trabajo bonito en tu corazón, en tu vida. Hoy Dios nos da ese mandamiento, el mandamiento de amarnos unos a otros. Que sean ellos los que estén con el problema, que sean ellos los que estén con ese veneno del rencor y la amargura. Pero tú como hija de Dios, tú como hijo de Dios, necesitas ser libre de eso. Es una decisión, además que es un mandato, es una decisión. Quizás tú llevas muchos años con un resentimiento ahí en tu corazón y posiblemente sigues habitando con esa persona, sigues conviviendo con esa persona, pero tú dices, yo tengo ese resentimiento ahí en mi corazón de eso que me causó hace muchos años. Ya no sigas con eso. La Biblia nos ha enseñado hoy que en cuanto esté en nuestras manos estemos en paz con todos, y nos lo vamos a proponer. Vamos a proponer sanar nuestra vida, sanar nuestro corazón, sanar nuestro testimonio, y vamos a estar en paz con todos. Si tú lo puedes hacer, comunícate con esa persona, utiliza un medio para hacerlo, o si lo tienes ahí cerca en tu casa, haz ese trabajo. Pero mantén la paz, mantén la armonía. Qué lindo es habitar en armonía, dice la Biblia. Qué lindo es cuando nosotros como hijos de Dios podemos estar en paz. Hasta el día de hoy nosotros podemos estar con una iglesia que ha sido sana, una iglesia que ha sido restaurada, una iglesia que en este momento no tenemos este tipo de problemas, gracias a Dios, y tenemos que mantenernos, que mantengamos el respeto y el amor. Pero también Dios nos habla al final del cuidado que tenemos que tener con las discordias. Ten mucho cuidado con generar divisiones, ten mucho cuidado con tu lengua. Tal vez somos muy ligeros para hablar, no medimos las palabras. Entonces algunos dicen, no, es que yo digo lo que es y punto. Pero a veces nosotros ofendemos con nuestras palabras. Hay cosas que hieren mucho más. Quizás cuando se da un golpe duele, pero pasa. Pero hay heridas que quedan en el corazón, hay palabras que marcan la vida de las personas.
Si tú has sido marcada, si tú has sido marcado por esas palabras, hoy el Señor nos trae a la sala también para que seamos sanados en esa área. Y que Dios hoy pueda colocar su mano en esa herida, tal vez esa llaga que tienes, que tiene mucho dolor. Y que le puedas decir en esta mañana, Señor, yo quiero que tú hoy sanes mi herida. Yo quiero, Señor, que estas palabras que me dijeron hace mucho tiempo, que me lo dijo mi esposa, me lo dijo mi esposo o alguna persona de autoridad, Señor, hoy quiero entregar todo esto en tus manos. Quizás a ti te dijeron que no servías para nada, que eras un inútil, que eras una persona que no hacía nada bueno, que todo lo que hacía lo hacía malo. Y tú tal vez te creíste eso. Tal vez creíste que eso era cierto, que era una realidad porque tal vez una persona de importancia para tu vida. Pero hoy el Señor quiere sanar tu corazón también en esto y decirte que si Dios te ha traído a la sala, si Dios te está reuniendo en este tipo de reuniones, es porque Él te ama, es porque tú eres valioso en las manos de Él, y que si tú estás en esta tierra es porque tienes un propósito y porque las cosas grandes que están por llegar están en este momento listas y preparadas para tu vida. Lo bueno para tu vida está por comenzar. Lo bueno de tu vida no fue lo que pasó, eso fue algo interesante y te quedó una experiencia. Pero los mejores años de nuestra vida son estos tiempos cuando estamos tomados de la mano de Dios. Dios es nuestro alfarero y Él va a hacer una obra maestra con cada uno de nosotros. Pero mantengamos nuestro corazón limpio, mantengamos la paz, la tranquilidad, guardémonos con nuestros labios. Que nuestras vidas sean un canal de bendición para otros. En Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén.